Cuando somos niños damos por sentado las cosas. Habrá historias que, sin saberlo, se quedarán con nosotros por lo mucho que nos enseñan de una naturaleza que desconocemos, una que se conforma por un amplio espectro de blancos, negros y grises. Naturaleza que se mueve por el dolor, el odio, la alegría y la esperanza por igual. No lo veremos en ese momento, pero dejan pequeñas o grandes marcas en nuestra memoria. Avatar es, sin lugar a duda, una de esas historias. Y es cierto que no me hice consciente de muchas de sus virtudes sino hasta que la visité de nuevo años después y me sorprendió en primera que me encontré riendo de los mismos chistes con la misma intensidad que lo hacía esas mañanas de sábado de 2008, pero más importante, me hizo recordar emociones muy concretas. Tal vez a tus 9 años no puedes hacer una lectura de personajes y comprender lo que está detrás del arco de redención de Zuko y la presión psicológica que convierte en trágica toda su relación con Azula y su padre, o el conflicto de Aang por haber abandonado al mundo, o el peso de Sokka de defender a su hermana, a su tribu y convertirse en lo que idolatra de su propio padre, o en general todas las emociones y situaciones que le dan profundidad al mundo de Avatar. Pero lo puedes sentir con todas sus letras. Y eso bastaba para que tomaras a ese mundo tan real como el tuyo. Avatar es eso que ahora veo y me transporta cual Ratatouille a Anton Ego a momentos precisos, a esas emociones de un niño de 9 años. De hecho, recuerdo el momento exacto en que esta serie quedó grabada en mi memoria, ahora ya por más de 10 años y seguramente para siempre. El reino tierra ha caído. Los malos ganaron, fueron más listos, fueron mejores, fueron más fuertes. La única esperanza y oposición grande contra la Nación del Fuego está en la palma de la mano del enemigo. Claro que hay episodios y momentos más duros, con más carne que motiva la reflexión, pero para ese niño de 9 años, ese giro que culminaba una muy estresante temporada fue algo impresionante. Y era impresionante porque, ahora lo entiendo, era un momento real y honesto. Era la culminación de una serie de lecciones y reflejos dentro de la serie de nuestra realidad, que nos dicen, el mundo es así. Este momento, la rabia, la impotencia, la decepción, la ansiedad ante el incierto futuro es una realidad con la que convives diario. Y eso es a lo que quiero llegar con este punto. La leyenda de Aang, por más universal que sea, es un show para niños. Partiendo de esa premisa, la podemos tomar como un producto valiosísimo por la gran lección detrás de esta épica epopeya, una que condensa muy bien la enormidad salvaje que es la naturaleza de la vida humana sin llegar a saturarse de crudeza y violencia, compensándolo con tragedias, injusticias y conflictos emocionales, pero que concluyen la narración con una redondez positiva y una constante curva de crecimiento en sus personajes que refuerzan valores y principios. Me parece que, aunque la primera temporada explora un poco este matiz, es la segunda y muy pegada a ella, la tercera, las que de verdad se aferran a representar un mundo que se siente vivo y profundo no por su diversidad, ni su precisión política o su fantástica naturaleza, sino por su impredecibilidad, sus subversiones morales, su exploración de perspectivas y su constante sensación de cambio y madurez en los personajes. Contradictoriamente, la serie, entre más adulta y madura se vuelve, abandonando los pequeños arroyos de aventura ligera para entrar a mares emocionales, más les aporta a los espectadores a quienes se dirige. En realidad, cualquier narración por cuestiones lógicas es un reflejo de la realidad que comprende el autor. Cuando se reflexiona una historia, hay varias cosas a tomar en cuenta para determinar si está buena: la confección lógica de los eventos, el orden y calidad narrativa y la visión del escritor y cómo la plasma en su historia. Esto incluye sus concepciones morales, sus concepciones de humanidad, de maldad, de bondad, de bien, de mal, su concepción de amor, sus principios, sus códigos, qué tanto separa las convenciones sociales de realidades dadas, sus cuestionamientos personales, su comprensión política, de poder, de naturalezas humanas, etc. Un buen escritor o director tiene que ser un buen lector, un buen espectador y un ser humano despierto, analítico y reflexivo. La leyenda de Aang cumple todos estos puntos a la perfección al momento de querer transmitir una visión.
Por ejemplo, el guión tiene la intención de ser inclusivo en cuanto a géneros, pero es lo suficientemente maduro para entender que la negación artificial de problemas no funciona, así que tampoco pretende quitarles a los personajes femeninos sus convenciones femeninas y a los masculinos sus convenciones masculinas, porque eso eliminaría el conflicto de en medio. Sí, hay inclusión, pero esta se gana mediante lecciones y con la humanización y desarrollo de personajes. Estos muestran su valor. Al principio, Sokka es condescendiente con su hermana por ser mujer, pero ella le demuestra lo contrario con sus acciones, su valentía y su determinación de mejorar en el agua control y de apoyar a Aang, dándole así al espectador una lección orgánica sobre el sexismo y por qué está mal caer en él, trayendo un problema cotidiano de la realidad y mostrando por qué está mal en lugar de simplemente negar que exista, convirtiendo en el proceso a Katara en un personaje del cual aprender y aspirar por su evolución sin importar de qué sexo sea. Siguiendo este mismo hilo con más detalle, el desarrollo de todos los personajes es en sí mismo una constante sacudida de perspectivas. Como la serie pretende hacer una gran apología del mundo real, los personajes, al igual que el espectador, van descubriendo una complejidad en su mundo que nunca imaginaron y al mismo tiempo van construyendo el mundo per se. Veámoslo así, Katara, Sokka y Aang al principio son muy idealistas con la situación del mundo, creen en un cambio en las tornas simplemente con la aparición del Avatar, pero pronto descubren que su lucha no es tan sencilla como solamente detener al Señor del Fuego. Descubren en cada pueblo y aventura nueva un sufrimiento ajeno provocado por la guerra para el que no están preparados. La empatía constantemente detiene su viaje, convirtiéndose ya en una responsabilidad por ayudar, al mismo tiempo que los hace mejores personas poco a poco, pues también ellos mismos tienen errores que mejorar y mentes que madurar. Y es mediante esos pequeños episodios que poco a poco van formando la vida y complejidad del mundo en el que se desarrolla la serie, lo cual es una gran virtud porque su world building base es sumamente sencillo. Es tan simple que se construye en menos de un minuto y lo puedes ver cada vez que veas la serie. Realmente eso encierra muy bien el contexto que necesitas entender para que la historia se pueda contar. Literalmente, en un intro nos explican cómo este mundo se rige políticamente, cómo funcionan las físicas del universo y el contexto social e histórico en el que se encuentran. Yo creo que es de los mundos fantásticos más simples y pequeños que hay, pero es que es justamente el hecho de que lo desarrollen mediante conflictos en los que los personajes amplían su visión de su mundo y que estos influyan directamente en su curva emocional y de desarrollo que dotan al mundo de profundidad en lugar de desarrollarlo en un lore con mucha complejidad, pues cada nueva construcción pequeña de world building está relacionada a un nuevo desarrollo de personaje o a una introspección de personajes como ocurre con Zuko. El resultado en términos narrativos se puede explicar así. Por un lado, como hemos dicho, todo lo que mueve a la serie conforme avanza parece irse por la dirección del character driven story, es decir, que todo lo que ocurra es movido por la emoción, intereses y conflictos internos y externos entre personajes. Así se rige, por ejemplo, el mundo de Juego de Tronos. Pero por otro lado hay otra fuerza principal que es conducida más por un plot-driven story, que es cuando la historia se mueve más por fines de resolver un conflicto externo general que envuelve a toda la historia y que es muy claro. El mundo de Tolkien en El Señor de los Anillos se asemeja más a este tipo de narración. Es todos contra el mal, todos contra el objetivo principal de la historia, los intereses de cada personaje y los conflictos que puedan generar quedan un poco en segundo plano. La leyenda de Aang es una combinación de ambas. Existe la trama general que presenta al Señor del Fuego, incluso muy parecido a la figura de Sauron, como la maldad absoluta de este mundo y el objetivo inequívoco de los héroes. Y por otro lado, la serie se desarrolla sobre todo en sus temporadas 2 y 3 como un character-driven story, una narración conducida por los intereses de los personajes y su desarrollo moral que refuerza la visión más realista del mundo que quieren conseguir, y nos da a personajes complejos como Zuko y Azula. En esencia, el world building de Avatar se representa mejor con personajes que con un lore muy definido, y eso hace todo más personal, controlado, redondo y homogéneo. Con lo anterior dicho, entonces centrémonos en analizar un poco a los personajes y las lecciones de vida que se imprimen en ellos, porque es eso lo que también contribuye a la gran satisfacción que tiene el arco evolutivo general de la serie. Los personajes, cual humanos, son imperfectos y los recursos que en ellos se emplean son bastante efectivos. ¿Por qué no empezamos con Zuko y su maravilloso arco de redención?
Pero para hablar de Zuko tenemos que hablar de Azula, y para hablar de estos dos tenemos que traer a la conversación a Ozai. Lo hago así porque a mi parecer estos personajes son los más trágicos de la serie. Incluso el hecho de mencionar arco de redención en Zuko, aunque es correcto, es otra más de las injusticias de este mundo, porque Zuko nunca es malo, está determinado por su padre a hacer lo que hace, es un personaje confundido que al principio busca lo que cree que quiere y termina encontrando, después de mucho sufrimiento, lo que su personaje realmente necesita. Es un antagonista involuntario porque sus fines personales se contraponen a los fines de Aang, que sí son más altruistas, pero el primero no deja de ser un niño obligado a recobrar el amor de su familia y el supuesto honor que perdió. Si en esta serie hay un mal absoluto, ese sería el de Ozai, que está tan corrompido por su hambre de poder y dominio que termina envenenando a su propia familia, y bueno, al mundo entero. Es de hecho una metáfora interesante. Así como el mundo se torna gris gracias a la invasión de la Nación del Fuego y personas que no eran malas se corrompen por la guerra, dentro de la misma familia real existe la misma corrosión por el mismo mal. Azula y Zuko no son malvados, están envenenados por las competencias internas por el amor de su padre. Especialmente Azula genera una personalidad sociópata para compensar esa falta de aprecio. Una personalidad donde nada parece afectarle y parece carecer de emociones, lo contrario a Zuko en un inicio, que era un niño enfadado con el mundo haciendo constantes pantaletas. Desarrollo que lleva a ambos personajes a extremos opuestos. De hecho, los recursos que involucran a Zuko, retórica o poéticamente hablando, son de contradicción y de dualidades, como la búsqueda del honor. El honor era su máxima necesidad dramática, sin embargo, a manera de contradicción, él es el personaje más honorable que vemos de la Nación del Fuego y él ni siquiera se da cuenta. Su naturaleza es bondadosa y durante las 3 temporadas nos damos cuenta de que él y Aang comparten más cosas de lo que parece. Es tal la dualidad que incluso pasan por los mismos dilemas, como cuando se acercaba la invasión del Sol Negro y ambos sufrían de ansiedad por enfrentarse a la misma persona, al Señor del Fuego. Poéticamente, la primera persona en toda la serie en tener que enfrentar a esta diabólica entidad sin rostro y presentárnosla ya como un personaje vivo es el mismo Zuko, que enfrenta al Señor del Fuego, su padre, antes que el mismo Avatar. Y el cierre de su arco sigue lleno de contradicción. Uno de los diálogos más tristes de la serie me parece que es este, y lo pongo en idioma original porque creo que ese es el que mejor lo representa. I'm sorry it has to end this way, brother. No, you're not. Los dos hermanos, ahora dualmente opuestos a cómo empezaron, se enfrentan en una irremediable lucha a muerte. Y la respuesta de Zuko, tan sencilla, es también muy clara. Ya no hay vuelta atrás para su hermana, puesto que sus intenciones ya son mortales. El viaje de Zuko inicia con un Agni Kai contra su padre, donde se le arrebata su honor para los ojos de la Nación del Fuego, y termina con un Agni Kai contra su hermana, en donde él ahora busca reivindicar el honor de la nación entera. La escena no se establece tonalmente como épica. Es triste. Y una contradicción o ironía más importante es que es un acto de deshonor ajeno lo que cierra con total poesía la redención de Zuko en el máximo acto de honor, el sacrificio. Mientras que Azula, la villana por excelencia, sociópata fría y calculadora, es derrotada no con la muerte, sino con la exposición de su frágil humanidad. Es una conclusión agridulce para la familia real que representaba a la Nación del Fuego. Esto es parte de la satisfactoria narrativa de la serie, son promesas que se acumulan durante su desarrollo y en su épico final se resuelven, se cumplen. No es coincidencia que Zuko se sacrifique específicamente por Katara, dado su desarrollo durante la serie, destinado a su trágico enfrentamiento contra su hermana, mientras que Aang es destinado a luchar contra el Señor del Fuego.
Vuelvo a lo mismo, la serie es trágica, el desarrollo ocurre con dolor, con injusticias y con resultados agridulces, pero esa es la intención porque no desaparece lo malo para darle paso a lo bueno, sino que de ambos lados de la moneda los personajes crecen, los errores, las malas decisiones siempre están latentes para bien o para mal. Katara es otro personaje que representa esto durante la trama de Hama, otro personaje trágico y muy inteligente por parte de los escritores, que matiza la guerra y sus consecuencias en la vida de una persona. Esta es una maestra agua que usa el agua a control con fines muy sádicos y mortales gracias a las torturas y traumas de la Nación del Fuego. Vemos cómo la maldad se contagia y se aprende por mera naturaleza humana y la convierten en una persona con rencor hasta con los inocentes. Ese mismo personaje obliga a Katara a aprender la sangre control, una técnica muy despiadada, naciente de la desesperación de la guerra, que la hace sentir sucia y culpable. Pero es pocos episodios adelante que, en un arrebato de odio por encontrar al asesino de su madre, que Katara la usa sin dudarlo para torturar a un hombre. No es hasta que descubre la existencia de su lado más oscuro y cruel, que decide mantener sus principios y no caer en la oscuridad moral que repudiaba de sus enemigos. Es aprender lecciones a través del dolor sin negar la existencia de la maldad en nuestra naturaleza. Esa es la verdadera fortaleza y madurez. Es por estas cosas, por esta visión que nos enseña que la serie es y será atemporal. Es la mejor inversión de tiempo que le puedes dar a un niño o a ti mismo. Porque mientras es divertida, tampoco es condescendiente con el espectador y le muestra verdades de su propio mundo con las que se tiene que enfrentar. Mientras que ahora existe una muy mala corriente de pensamiento moderna que pretende cancelar y ocultarles a los niños la existencia de todos los vicios y conflictos de la humanidad como si se pudieran quitar cual gripa, donde no puedes perder, donde no puedes odiar, donde se culpabilizan todas las emociones negativas naturales, donde eres especial por derecho. Esta serie se mantiene honesta a la verdadera naturaleza conflictiva de nuestra raza. Una donde existen odio, venganza, envidia, desgracia, muerte, desesperanza, derrota, pero también amor, esperanza, amistad, redención, perdón, éxito y felicidad. Una historia donde puedes encontrar la importancia de tener tus propios principios y descubrir lo que es correcto, aunque vaya en contra de la convención, transformarte para bien a causa de tu dolor. Enfrentar tus propios miedos ante la enormidad que representa una responsabilidad, la enormidad de crecer. Enfrentarte a ti mismo y decidir perdonar antes de envenenar tu conciencia, aceptar tus virtudes pese a tus inseguridades y, a pesar de ser fuerte, de estar en tu actual mejor versión, de la madurez, de la sabiduría y de las lecciones que cargas para ayudar a otros, no hay nada que nos recuerde más la imperfección de nuestra humanidad que seguir llorando nuestro pasado. Hojas de viento sopló, cayeron frágiles y con grano. Mi soldado hoy ya regresó, valiente ha sido él, ya regresó.